Buenos días. Vamos a ver si mejora la voz. Agradecidos a Dios por compartir la palabra de Dios en esta mañana, un tiempo muy especial. Venimos a alabar, a cantar a nuestro Dios y en este tiempo escuchar la palabra de Dios, un tiempo especial donde el Señor nos habla. Recuerdo hace unos años atrás, bastante años, hice el servicio militar y justo me tocó hacer el servicio militar en las montañas, allá en Mendoza. Siendo de Córdoba, me mandaron a Mendoza y en Mendoza, justamente, Mendoza tiene una parte llana y tiene una parte montañosa, la parte oeste. Me mandaron justo en medio de la montaña, allá en Puente de Inca. Si alguno conoce esa zona, Puente de Inca, y estás en medio de la montaña, justo hacía falta un médico, ya era médico, y allí, en esa soledad, haciendo el servicio militar. Y aprendí muchas cosas dentro de ello, como es el manejo en la montaña, la soledad de la montaña y cómo la gente se va ayudando en la montaña. Y los militares de esa zona hacían excursiones hacia los diferentes picos montañosos de la zona. Banderita azul, a uno le decían, y así a la Aconcagua, y la Aconcagua está muy cerquita de allí, atendía personas que venían de la Aconcagua. Y un día, me dice Aníbal, vamos a la montaña, dice, vamos a hacer una excursión. Y interesante porque hay un vaquiano o un guía que es el que va adelante. Y ese vaquiano o ese guía, uno no tiene que quitar la vista de él. ¿Por qué? Porque en la montaña uno va subiendo y va escalando y va caminando despacito, pero luego la montaña, el camino de la montaña se hace cada vez más chiquito, más finito, y hay hasta fila de uno en donde si uno pisa mal, es probable que se resbale, se deslice y caiga. Y hay lugares en donde uno cae sobre una pendiente plana, pero hay lugares en donde uno cae hacia el precipicio. Así que uno va siguiendo y va viendo al vaquiano. No solamente que lo va viendo al vaquiano, sino que se va comunicando con él, porque la montaña es muy peligrosa. En este sentido, al seguir ascendiendo, el vaquiano va viendo cómo está el sol, cómo están las nubes, cómo está el clima. Y estando en la montaña, si agarra lo que se llama ahí en la zona un temporal, que es justamente viento y nieve, uno se puede morir de frío en pocos minutos. Así que el vaquiano va allí, va llevando al grupo, va conduciendo, va guiando, y uno tiene que estar en contacto y lo va viendo. Y esto me hacía acordar en el Antiguo Testamento de cómo se comportaban los creyentes en el Antiguo Testamento en la época de la ley. Y vamos a ver algunos salmos, aquí Salmo 86, Salmo 86, versículo 11, es el Salmo de David.
Salmo 86, 11, dice David, le dice a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Enséñame tu camino. Es decir, que David tenía un camino personal, pero él quería seguir los caminos de Dios. Y dice, enséñame tu camino, a diferencia de mi camino. Y está pidiéndole a Dios que le enseñe. Es decir, se está poniendo a disposición y se está poniendo en las manos de Dios. Acá David está orando a Dios y está deseando andar por los caminos de Dios. Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Estaba buscando al Señor, orando y buscando los caminos de Dios. En el Salmo 84, versículo 5, este es un salmo de los hijos de Coré, y nuevamente vemos acá que el creyente en el Antiguo Testamento estaba viendo al Señor. Y dice en el versículo 5, 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y acá vemos justamente una bienaventuranza. Es otro autor, y es otro autor que está buscando también el camino de Dios. Y dice, bienaventurado aquel hombre en cuyo corazón están tus caminos. En el salmo anterior que leímos, David quería estar en los caminos de Dios. Y decía, tus caminos y mis caminos. Pero acá, este salmista dice, ya de aquel hombre que está en los caminos de Dios. Y no solamente está, sino que el camino de Dios está en su corazón. Dice, en cuyo corazón están tus caminos. Ya los caminos de Dios se han hecho carne y está viviendo el andar y el caminar con Dios. Y dice, bienaventurado. Y en una forma literal, en este salmo, si nos metemos un poquito en el contexto, es que este salmista iba caminando hacia la ciudad de Jerusalén, quizás a entregar su sacrificio, a alabar a Dios. Jerusalén era la ciudad donde estaba el templo y él iba caminando. Iba caminando a la casa de Dios, pero no era un camino aparente. Él no iba forzado a la casa de Dios. Él no iba porque lo llevaban, sino que en su corazón estaba ir a la casa de Dios y caminar por ese camino que llevaba a Jerusalén. Era el camino de Dios que ya estaba en su corazón. Y en el Salmo 85, ahí al lado, 85:13, dice el salmista, el mismo salmista en otro salmo, versículo 13, dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Sus pasos, los pasos de Dios, nos pondrá por camino. Y ya del camino que está en el corazón de la persona pasa a ser una vivencia personal en donde el salmista dice,
yo voy a caminar por donde Dios camina. Quizás en este salmo podíamos agregar la palabrita, dice, sus pasos nos pondrá por nuestros caminos. Es decir, voy a caminar por donde está caminando Dios y voy a seguir los pasos de Dios. Y me acordaba justamente de este vaquiano en la montaña que iba adelante y que teníamos que seguir sus pasos, teníamos que seguir sus consejos, teníamos que seguir su guía. Y me acordaba también de la iglesia, de nosotros, y de un tema que quiero traer en esta mañana, que es la iglesia que tiene la mirada en el Señor. La iglesia que va caminando por donde camina el Señor. La iglesia que está siendo guiada por el Señor. En esta mañana quisiera traerles algunas características de una iglesia que está mirando al Señor. Una iglesia que va caminando por donde el Señor va dejando sus pasos. Una iglesia que no pierde los pasos del Señor en este mundo. Y quisiera traerles el ejemplo de 3 iglesias del Nuevo Testamento que nos van a brindar ciertas características para poder pensar en este tema de una iglesia mirando al Señor. Vamos a ver 3 iglesias en el Nuevo Testamento que caminaron mirando al Señor. La primera iglesia que les quiero traer está en Hechos, capítulo 17. Vamos a ir ahí al libro de Hechos, capítulo 17. Y así como en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, el creyente debía caminar en los caminos de Dios, hoy la iglesia en el Nuevo Testamento, el creyente del Nuevo Testamento debe caminar por donde va el Señor. La iglesia está llamada por el Señor. Él es el conductor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Él es la guía de la iglesia local, como en los casos que vamos a ver, porque lo que mencionamos de la iglesia en el Nuevo Testamento, casi el 99% de la iglesia en el Nuevo Testamento está tratando de la iglesia local. Y nosotros como iglesia local nos identificamos en esto. En capítulo 17 vamos a ver justamente el comienzo de una iglesia local y que todos la conocemos, que es cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Berea a predicar el Evangelio. El versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Interesante ver que Pablo, incansable predicador de la palabra de Dios, junto con su equipo, se mete nada más y nada menos que en la boca del lobo, como decimos, ¿no es cierto? Se mete en una sinagoga. Y allí estaban nada más que, ¿quiénes? Los judíos.
Pero era gente que conocía y sabía la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento. Y allí predica el Evangelio de salvación. Y allí cree un grupo de personas en el Evangelio, en el Señor Jesús, en que Él vino a morir por nuestros pecados, y aceptan a Cristo como su Salvador. Y el Espíritu Santo llega a sus vidas y comienzan una nueva vida y se forma una nueva congregación y hay una iglesia local. Y es interesante ver cómo estos creyentes comienzan su vida congregacional leyendo la palabra de Dios, porque dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. En la sinagoga de la predicación de donde venía Pablo, venía perseguido porque había entrado a esa sinagoga y lo habían sacado con palos y lo venían persiguiendo. Llegó a Berea, entró a la sinagoga, habló del Señor y estos dicen que eran más nobles. Cuando dice que eran más nobles, tenían cierta distinción. Quizás gente de negocios, quizás gente trabajadora con cierta distinción. No era la nobleza en riqueza, sino en cierta distinción. Y era gente que conocía la palabra de Dios. Esta gente aceptó a Cristo, recibió el mensaje. Dice que tuvieron toda solicitud al escuchar la palabra que venía de Pablo, pero entendieron que esa palabra venía directamente de Dios. Esta palabrita solicitud es una palabra en el griego, protumia, que significa buena disposición. Tuvieron buena disposición en escuchar la palabra, prontitud. O otra traducción es una mente lista, una mente que estaba dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Y ellos entendieron el mensaje de salvación. Qué interesante es que una iglesia que está siguiendo al Señor es una iglesia que tiene una mente que está dispuesta, que está pronta, que está dispuesta a entender las cosas de Dios, más allá de nuestras costumbres, de nuestros prejuicios, como lo tenían los judíos, más allá de sus preconceptos. Ellos escuchaban la voz de Dios. Y no solamente que estaban escuchando, solicitud en escuchar la voz de Dios, sino que dice que escudriñaban las Escrituras. Es decir, se dispusieron a entender, a analizar, a comprender cuál era este mensaje que traía este hombre a partir de los pasajes del Antiguo Testamento. Era gente solícita en el estudio y en el examen y la enseñanza de la palabra de Dios. Y acá vemos una cualidad muy importante de esta iglesia, que es justamente la solicitud. El estar atentos, el prestar atención a la palabra. Y ese prestar atención es justamente el involucrarnos y el meternos en discernir la palabra de Dios, a anotar, a escribir, a relacionar, a examinar, a comprender un poquito más
y más y más de lo que es Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Una iglesia que mira al Señor es una iglesia que está solícita en escuchar la palabra de Dios. Son creyentes que están solícitos, dispuestos a escuchar la voz de Dios y que abren las Escrituras y cada vez quieren conocer un poquito más del Señor, como esta iglesia, solícitos, escudriñando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Y sí, era así. Y el Señor confirmó esa palabra, confirmó el Evangelio, edificó sus vidas y se formó una iglesia. Estaban viendo al Señor. Y ver al Señor es ver la palabra de Dios. Una iglesia solícita, como también una iglesia sabia, porque cada uno de nosotros, buscando al Señor y buscando su palabra, buscamos la sabiduría de Dios. Y Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabio, ¿qué pasa? Sabio será. Cuando andamos en la compañía de nuestro amado Salvador, cuando no perdemos la mirada de nuestro Señor, estamos nada más y nada menos con el sabio. Y vamos a ser sabios. Sabios en el conocimiento y en el proceder en esta vida como Dios quiere. Hay otra iglesia en el Nuevo Testamento que nos da ejemplo de cómo seguir al Señor. La tenemos allí en Apocalipsis. Es una iglesia que la hemos visto quizás en otras oportunidades. Y en el libro de Apocalipsis es interesante ver en el capítulo 1, encontramos el saludo a las iglesias, encontramos el Señor de la iglesia, el Señor Jesús, en su manifestación gloriosa. Entramos a partir del versículo 2, capítulo 2 y capítulo 3, la sintonía que tiene que tener la iglesia con el Señor. Y encontramos 7 iglesias, de las cuales 2 de ellas tenían una sintonía muy fina, un seguir al Señor muy de cerca, el estar viendo allí al guía que iba adelante y seguir caminando en este mundo. Una de esas iglesias era la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículo 9, dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. En las versiones más antiguas no sale tus obras. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Es interesante que en estas 7 iglesias hay 2 iglesias que el Señor no adjudica algo que tenían que cambiar en esa iglesia. No señala tampoco pecado. Una de esas iglesias es Esmirna. Era una iglesia que estaba viendo al Señor. Era una iglesia que estaba siguiendo por los pasos que va dejando el Señor. Dice: yo conozco tu tribulación. Es una iglesia que estaba pasando por momentos de tribulación,
por momentos de aflicción, por momentos de persecución. Y qué difícil es seguir al Señor en esos momentos. En este tiempo del Nuevo Testamento, justamente en el comienzo, encontramos tiempos de gran tribulación y de gran persecución que pasó la iglesia cristiana. Y podemos encontrar algunos hermanos mártires, Policarpo, Orígenes, que tuvieron que pasar por momentos sumamente difíciles, martirizados y ejecutados. Y quizás pensando en el día de hoy, la iglesia cristiana en algunas partes va pasando por situaciones también de tribulación. Podemos pensar en iglesias en Medio Oriente o en Oriente, iglesias cristianas en Afganistán, en la India, en la Franja de Gaza, aún en la misma iglesias cristianas en Israel. Y cómo en el día de hoy los israelitas hacen tanto daño a la iglesia de Dios, discriminando y hostigando. Y esta iglesia estaba pasando por esto. Quizás en nuestros contextos no pasamos tanta tribulación, ¿no? No somos perseguidos. Los que estamos acá, creo que ninguno es perseguido. Es más, a veces queremos imponer nuestros derechos como personas, como cristianos, y ejercemos nuestros derechos en la sociedad. Pero quizás nuestras tribulaciones van pasando por otro lado. Quizás la enfermedad provoca una aflicción y una tribulación. Claro, va tocando allá nada más y nada menos que nuestro cuerpo, nuestro físico, aquello de lo cual muchas veces creemos que somos nada más que espíritu, ¿no? Pero tenemos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va sintiendo el dolor de una enfermedad y se atribula, se aflige. Nuestra mente entra a convulsionar. Y esta iglesia es un ejemplo de aquellos creyentes que van pasando por tribulación, por aflicción, pero que está viendo al Señor. El Señor dice, yo conozco tu tribulación. Es decir, que el Señor no se mantiene indiferente. El Señor no se mantiene ajeno a lo que nos está pasando, a nuestros dolores, a nuestras aflicciones, a nuestras tribulaciones, a nuestras enfermedades, a nuestros problemas que tenemos en nuestra vida. El Señor no está ajeno. El Señor sabe por lo que estamos pasando, por eso le dice, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Porque el Señor Jesús pasó por nuestras tribulaciones y por tribulaciones quizás más profundas que las nuestras. El Señor es nuestro pastor que nos va ayudando allí en la mayor tribulación y en la mayor aflicción. Y a esta iglesia que estaba viendo al Señor, el Señor la está alentando y le dice, tengan ánimo. Versículo 10, no teman, no tengo ningún reproche para con ustedes, solo que pongan valentía, pongan coraje y sigan en los caminos de Dios, no teman. Versículo 10 al final dice, sé fiel. Le está alentando. Luego le dice, te daré la corona de vida. Le está animando a los creyentes para que sigan adelante, porque esa tribulación, esa aflicción, las aflicciones y los problemas que tenemos, tienen un propósito glorioso en las manos de Dios.
Una es ver al Señor, ver lo que el Señor va haciendo en mi vida y ver lo que el Señor va haciendo a través de mi vida en otras personas. Acá veía yo el ejemplo de los árboles. Bueno, han pasado varias tempestades en estas últimas semanas y vieron que cuando pasa tempestades fuertes, hay algunos árboles que se caen. El viento fuerte, la lluvia, la tempestad, sacude ese árbol de tal forma que lo da vuelta, lo saca. Pero es interesante ver otros árboles que han pasado por muchas otras tempestades y que se mantienen firmes. Y esos árboles, si hablaran, dirían: yo hace años que vengo pasando por muchas tempestades y muchas luchas y muchas aflicciones, pero acá estoy firme, estoy estable. Y la tribulación en esta iglesia y en nuestras vidas lo que produce justamente es una vida sólida, es una vida firme, es una vida estable, es una vida consciente de que el Señor está allí en medio de nuestra aflicción y eso da firmeza a nuestras vidas. Otra característica de esta iglesia dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y la pobreza, vamos a decir 2 o 3 cosas nada más. Acá la pobreza, nosotros vemos la pobreza en términos de contenido material. Materializamos la pobreza. El que tiene pocas cosas es pobre y el que tiene muchas cosas es rico. No obstante, acá el Señor Jesús dice: algunos dicen que tú eres pobre, pero dice: tú eres rico. Porque el Señor Jesús lo que está viendo es la riqueza espiritual que tiene cada creyente que está viendo al Señor. Es una persona que es rica, quizás no en posesiones materiales, aunque el Señor nos puede bendecir materialmente. Nuestra riqueza debe pasar, como en esta iglesia, por esas características espirituales que vienen de parte del Señor al pasar por la tribulación y las persecuciones y las aflicciones y los problemas. Son riquezas espirituales porque tenemos unos ojos abiertos y puestos en el Señor, un corazón que va viendo más allá de las cosas, un corazón que está puesto en el cielo, un corazón que está abierto a la palabra de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia solícita. Pero hay una iglesia más, que es la iglesia que tenemos en capítulo 3, versículo 7, es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Berea, una iglesia solícita. La iglesia de Esmirna, una iglesia sólida. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia que ya su nombre significa amor fraternal. Esta iglesia también estaba viendo al Señor. Y esta iglesia
era una iglesia pujante, una iglesia en la cual el Señor no le reprocha nada tampoco. En el versículo 8, el Señor Jesús le dice: yo conozco tus obras. He aquí te he puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y acá vemos algunas características interesantes de la iglesia en Filadelfia. Primero, era una iglesia de obras. Dice el Señor: yo conozco tus obras. Era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que se ocupaba. Era una congregación que estaba activa, pero no activa por la actividad en sí misma, sino que era una iglesia que estaba viendo al Señor y iba siguiendo el trabajo y las ocupaciones que el Señor ponía en su mano. Por eso luego le dice el Señor: he puesto delante de ti puerta abierta. Era una iglesia que tenía, por su trabajo y por su ocupación, las puertas abiertas de parte del Señor para seguir adelante en el ministerio. Y se cumple el principio ese de que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si nosotros como iglesia estamos siendo fiel en lo poco, en el ministerio que tenemos, en lo que vamos haciendo, el Señor va abriendo puertas y va agregando lo mucho que Él tiene para nosotros, puertas abiertas. Era una iglesia que trabajaba, pero también era una iglesia, dice, que ha guardado mi palabra. Es interesante ver esta palabra guardar. La palabra guardar en el griego es una palabra que no es guardar. ¿Vieron? Podemos guardar o custodiar algo con una ametralladora, fortificarnos con un arma y guardar algo. Este guardar es algo totalmente distinto. En el griego es una palabra que significa observar, proteger, y quizás la traducción mejor es mantener la vista sobre. ¿Vieron cuando, justamente hablando de una tempestad, se cubre el cielo? Vemos las nubes que están un poco oscuras, verdosa, tirando a negra, y uno dice: va a caer piedra. Entonces, si tiene el auto afuera, uno trata de ponerlo en el garage o quizás de cubrirlo con una manta o con frazadas, porque va a caer piedra. Estás observando tu auto y lo estás protegiendo. Y el sentido acá es justamente este. Esta iglesia estaba guardando la palabra de Dios. Estaba puesta su mirada, observando la Escritura y viendo al Señor en todo momento, como la iglesia de Berea. Estaba custodiando la palabra de Dios. Y dice: no has negado mi fe. Pero hay una característica más que dice: aunque tienes poca fuerza. Y ese aunque tienes poca fuerza, en otras traducciones es aunque tienes poco poder, aunque eres débil. Ahora, esta debilidad de la iglesia no es una debilidad de pecado. Muchas veces nosotros asociamos a nuestras debilidades con cosas pecaminosas y decimos: bueno, soy débil.
soy pecador, me enojé, soy débil. Pero esta debilidad no está referido a eso. Esta debilidad está referida a una incapacidad o una discapacidad que tenían, pero que eran fortalecidos por el Señor. Su debilidad era el lugar de trabajo en el cual el Señor los fortalecía en su área débil. Y quizás pensamos nuestras áreas débiles que tenemos son áreas en las cuales el Señor quiere trabajar y va a trabajar en nuestras vidas. No pasa a veces por pecado, sino por incapacidades propias nuestras. Por eso el Señor nos da los dones, para que a través de nuestro don sepamos conocerlo y sepamos ver esa capacidad que viene del cielo para llevar a cabo la obra de Dios y lo que Dios pone en nuestras manos en la iglesia local. Así que en esta iglesia de Filadelfia vemos una iglesia sana. Es una iglesia sana porque estaba trabajando, estaba activa. El que está enfermo pide un certificado, ¿no es cierto? Y no trabaja. Pero el que está sano es el que está activo, es el que está obrando, es el que está ocupado. Era una iglesia sana, era una iglesia sensible, porque estaba viendo las puertas abiertas que el Señor había puesto para que sigan adelante la obra, pero también era una iglesia sencilla. Una iglesia sencilla, una iglesia con hermanos, quizás no de renombres, no de grandes cosas y estatus económicos, una iglesia sencilla que reconocía sus debilidades, pero puesto en las manos de Dios, ellos seguían adelante, sirviendo a Dios. Y esto me hace acordar el libro de Juan, capítulo 6, versículo 9, cuando el Señor allí hace el milagro de la alimentación de los 5,000, el Señor le pregunta a los discípulos, dadle vosotros de comer. Y los discípulos empiezan a ver unos a otros, conocemos la historia, y hay uno que empieza a sacar cuenta y dice, tendríamos que tener un montón de dinero. Hay otro que dice, no tenemos cómo darle de comer. Y hay otro discípulo, Andrés, el hermano de Pedro, que le dice, acá hay un muchacho con 2 panes y 5 peces. Y esos 2 panes y 5 peces fueron puestos en las manos del Señor. Algo muy débil, algo incapaz, algo que no podría alimentar a 5,000 personas y a muchas personas, pero puestos en las manos del Señor, el Señor hizo una obra muy grande. Y así también nosotros. Una iglesia que está viendo al Señor es una iglesia que se dispone en las manos del Señor. Es una iglesia que está colocando al Señor en su vida. Y el Señor está tomando esa vida en sus manos para multiplicar su obra y hacer su voluntad en este mundo. Las iglesias del Nuevo Testamento y la enseñanza que nos deja de cómo seguir al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y agradecer a Dios por este tiempo. Tenemos un año por delante. La iglesia estaba empezando con numerosas actividades con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelos,
institutos bíblicos, enseñanza de la palabra, escuela dominical, tantas actividades, tantos trabajos. El Señor quiere ponernos en el lugar indicado en su iglesia. Que podamos tener un corazón sólido, un corazón sano, sensible, sencillo, un corazón puesto en sus manos para hacer su voluntad en la iglesia de Dios, la iglesia local. Oramos con Gerardo, por favor. Oramos. Señor, estamos agradecidos en esta mañana por el desafío de tu palabra, Señor, queremos ser esa iglesia, esos cristianos, Señor, que tienen la mirada puesta en el lugar correcto, Señor, que sigamos tus pisadas, que sigamos el modelo de Cristo, que podamos, Señor, en este inicio de año, cuando se aglomeran los objetivos, las expectativas, colocar la mirada en los objetivos correctos, trazar un plan en el cual esté como prioridad seguir el modelo de Cristo y colocar los objetivos que corresponden para ser iglesia, para ser luz, una luz que alumbra. Señor, agradecidos estamos por tu palabra, en el nombre de Jesús oramos. Amén.